soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Esta es la serie Vidas con Objetivo. Y estamos estudiando el paralelismo entre Nehemías, un líder con propósitos, y Jesús, el máximo de los líderes. Nos encontramos ya en el cuarto tema. Sin embargo, tenemos que recordar que el tercer tema quedó incompleto. El tercer tema, perseverar frente a la oposición y la adversidad. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor, le damos por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión. Como siempre, Señor, agradecemos el hecho de estar vivos y de poder cumplir nuestra misión, atendiendo, Señor, la voz del Espíritu Santo que nos llama a servir, que nos llama a presentar las buenas nuevas. Oramos en el nombre de Jesús, por los privados de libertad, por los enfermos, por su pueblo, por los hogares, por Ucrania y por la paz a nivel mundial. En Jesús. Amén. Como decíamos, estamos en el cierre del tercer tema, que ayer nos quedó incompleto. El tercer tema en la serie Vida con Objetivo, Nehemías, un líder con propósitos, habla de perseverar. Perseverar frente a la oposición y la adversidad. Recordemos qué estaba ocurriendo. Nehemías había recibido el llamado del Espíritu Santo para reconstruir los muros, una situación que lo llevó a dejar su puesto como copero del rey. El rey le concedió ese permiso para reconstruir los muros de su ciudad. Pero tenía opositores. Estos opositores, en el capítulo 4 de Nehemías, vemos que hicieron todo lo posible para impedir que la obra se construyera. Nehemías enfrentó numerosos desafíos y oposición mientras reconstruía los muros. Al hacer el paralelismo entre Nehemías y Jesús, vemos que Jesús también enfrentó oposición, rechazo y sufrimiento, pero perseveró hasta el final para cumplir con su propósito redentor. Así aparece registrado en el capítulo 26 del libro de Mateo. Capítulo 26 del libro de Mateo y el capítulo 4 del libro de Nehemías presentan el paralelismo que estudiamos en el tercer tema de esta serie. El objetivo de este tercer tema, aprender la importancia de mantenernos firmes y perseverar en medio de las pruebas y dificultades, confiando en la fortaleza que encontramos en Dios. Nuestro versículo de ayuda, Romanos 5, 3 al 5. Este versículo nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y quiero que tú me acompañes. En primera instancia, reconociendo
las lecciones teológicas y prácticas que presenta este versículo. Primero, la tribulación produce paciencia. Nos apoyamos en Romanos, explicando, analizando Romanos 5, 3 al 5, nos apoyamos en Santiago 1, 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta cita refuerza la idea de que las pruebas fortalecen nuestra fe y producen paciencia, lo que nos conduce a la perfección en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 6 al 7, también refuerza lo que estamos diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta cita resalta la importancia de someter nuestra fe a pruebas y tribulaciones, ya que esto la hace más valiosa y nos trae alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea revelado. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí se destaca el contraste entre la tribulación momentánea que experimentamos en esta vida y la gloria eterna que nos espera. Las pruebas que enfrentamos aquí tienen un propósito mayor y nos preparan para la gloria futura. Sí, estas citas paralelas refuerzan la idea de que las pruebas y tribulaciones son parte del proceso de crecimiento espiritual y nos animan a perseverar, confiando en que Dios utiliza estas circunstancias para nuestro bien y para su gloria. Recordemos que el objetivo principal de esta tercera lección es aprender la importancia de mantenernos firmes y perseverar en medio de las pruebas y dificultades, confiando en la fortaleza que encontramos en Dios. Las citas bíblicas relacionadas con esta tercera lección son Nehemías 4, 9, la segunda parte que dice, mas oramos a nuestro Dios y a causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esta cita muestra cómo Nehemías enfrentó desafíos y oposición mientras reconstruía los muros. Mateo 26, 39 es la segunda cita bíblica que nos refuerza esta tercera lección. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta cita ilustra cómo Jesús enfrentó oposición, rechazo y sufrimiento, pero perseveró hasta el final para cumplir con su propósito redentor. Cuando analizamos esta verdad, encontramos que el paralelismo teológico entre Nehemías 4:9 y Mateo 26:39 se centra en la actitud
de oración y dependencia de Dios en tiempos de adversidad y prueba. En Nehemías 4:9, Nehemías y el pueblo están enfrentando oposición y amenazas mientras reconstruyen los muros de Jerusalén. Ante esta situación, Nehemías ora a Dios y confía en su protección y ayuda. Reconoce su necesidad de depender de Dios y clama por su intervención en medio de las dificultades. En Mateo 26:39, Jesús está en el Getsemaní, poco antes de su arresto y crucifixión. En ese momento de angustia, Jesús se postra en oración y expresa su anhelo de que la copa del sufrimiento sea apartada de él. Sin embargo, Jesús muestra su sumisión total a la voluntad del Padre al declarar que no se haga su voluntad, sino la del Padre. El paralelismo teológico entre estos versículos radica en la actitud de entrega a la voluntad de Dios en medio de la adversidad y la prueba. Tanto Nehemías como Jesús reconocieron su dependencia de Dios y expresaron su deseo de que se cumpliera la voluntad divina sobre sus vidas, aunque enfrentaran dificultades y sufrimiento. Este paralelismo nos enseña la importancia de confiar en Dios y depender de Él en medio de las pruebas y adversidades. Nos desafía a orar sinceramente, presentando nuestras necesidades y deseos a Dios, pero también a someternos a su voluntad soberana. Aprendemos que la verdadera sabiduría está en reconocer que la voluntad de Dios es perfecta y que nuestro mayor deseo debe ser cumplir su plan, incluso si implica sufrimiento o renuncias personales. Ambos versículos nos invitan a cultivar una actitud de rendición y confianza en Dios en nuestras vidas. Nos desafían a orar sinceramente, buscando la dirección y el consuelo de Dios en tiempos de dificultades, pero también a someternos a su voluntad, confiando en su sabiduría y soberanía. En resumen, el paralelismo teológico entre Nehemías 4:9 y Mateo 26:39 resalta la importancia de la oración y la sumisión a la voluntad de Dios en medio de la adversidad y la prueba. Nos anima a confiar en Dios, a presentar nuestras necesidades y deseos en oración, pero también someternos a su voluntad soberana, reconociendo que Él es el que nos guía y nos fortalece en todo momento. Para reforzar esto, vemos en el libro El deseado de toda la gente, capítulo 74, el Getsemaní, cómo el espíritu de profecía nos presenta la importancia de la perseverancia. Vimos la página 637, que contiene 5 párrafos. En estos 5 párrafos encontramos la siguiente lección. El objetivo principal de este escrito de Elena G. de White en la página 637 es presentar, la página 137 del Deseo de toda la gente, es presentar la intensa lucha y agonía que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión. Se destaca la separación que Jesús sintió debido al pecado y la carga que asumió como el sustituto y garante del hombre pecaminoso.
Se resalta su profunda agonía en el temor de quedar separado de Dios. Como objetivos secundarios tenemos, primero, destacar la importancia de la oración y la compañía en momentos de angustia espiritual. Jesús pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran y velaran con él, buscando consuelo y apoyo en su sufrimiento. Segundo, mostrar la naturaleza del sufrimiento de Cristo como resultado de su papel como intercesor y garante del hombre pecaminoso. Se enfatiza que Cristo estaba soportando la ira de Dios contra la transgresión y experimentando la angustia divina en lugar de la humanidad. Tercero, exponer el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, en el que estaba en juego el destino de la humanidad. Satanás intentaba derrotar a Cristo y mantener el poder sobre la raza humana, mientras que Cristo luchaba por la salvación y redención de la humanidad. Cuarto, resaltar el temor de Jesús de quedar separado de Dios y su angustia por las posibles consecuencias del conflicto. Satanás intentaba convencer a Cristo de que al convertirse en el garante de un mundo pecaminoso, estaría eternamente separado de Dios y asociado con el reino de Él. En resumen, el objetivo principal de los escritos de Elena G. de White en esta página 637 de El deseado de toda la gente, bajo el título El Getsemaní, es presentar la intensa lucha y agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, destacando su separación debido al pecado y la carga que asumió como el sustituto y garante del hombre pecaminoso. Los objetivos secundarios incluyen resaltar la importancia de la oración y la compañía, exponer el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás y revelar el temor de Jesús de quedar separado de Dios y las consecuencias del conflicto. Seguidamente, analizaremos también la página 638 de este mismo capítulo, la cual, habiendo leído ya el día de ayer, hoy podemos repasar lo que encontramos en ella. El objetivo principal de los escritos de Elena G. de White en esta página 638 del Deseado de todas las gentes, bajo el capítulo titulado El Getsemaní, número 74, es mostrar la intensidad del conflicto interno y la angustia de que Jesús experimentó en el huerto del Getsemaní antes de su crucifixión. Se destaca la carga de culpabilidad y la ingratitud de los hombres, así como las maquinaciones de Satanás para destruir a Jesús. También se resalta la abrumadora sensación de la ira de Dios contra el pecado y la carga de los pecados de la humanidad que descansaban sobre Cristo. Entre los objetivos secundarios de esta página encontramos, primero, revelar el rechazo y traición que Jesús enfrentaría por parte de aquellos a quienes se había comprometido salvar. Satanás presenta la imagen de los discípulos que lo abandonaban, lo niegan y lo traicionan, acentuando la ingratitud de la humanidad. Segundo,
resaltar la profunda angustia de Jesús al contemplar el precio que tendría que pagar por la salvación de los seres humanos. Se muestra su aborrecimiento ante la idea de que aquellos a quienes ama se unan a las maquinaciones de Satanás. Tercero, mostrar la entrega total y la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre, a pesar de su agonía. Clama a Dios pidiendo que pase de él el cáliz, pero añade la declaración de redención, de rendición total. Empero, no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. En resumen, mis queridos hermanos, de esta tercera lección sobre el paralelismo entre Nehemías, un líder con propósito, y Jesús, nuestro Redentor, de los escritos de Elena G. de White, en esta página 638, se presenta la intensidad del conflicto interno y la angustia que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní. Se destaca la carga de culpabilidad y la ingratitud de los hombres, las maquinaciones de Satanás, la ira de Dios contra el pecado y la entrega total de Jesús a la voluntad del Padre. Los objetivos secundarios incluyen resaltar el rechazo y la traición de que Jesús enfrentaría y mostrar su profunda angustia al contemplar el precio de la salvación y su sumisión a la voluntad divina. Hasta aquí el repaso de lo que ya habíamos analizado con lujo y detalles en cuanto a la tercera lección. En la serie Vidas con Objetivos, Nehemías, un líder con propósito. Seguimos analizando esta tercera lección a la luz de el espíritu de profecía en la obra magistral, El deseado de toda la gente. Un extraordinario libro. Estamos en el capítulo 74 y el tercer punto que queremos resaltar se encuentra justamente en la página 639, la cual dice así: el corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia. Y escudado en la tristeza y la agonía, el que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana
soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. El segundo párrafo nos dice: levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe, pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Al principio los había afligido, al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Hasta aquí el segundo párrafo de la página 639 del Deseado de toda la gente, bajo el título El Getsemaní, capítulo 74. Vamos al tercer párrafo. Precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Ellos le habían asegurado enérgicamente que irían con él a la cárcel y a la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando más necesitaban el Salvador, sus simpatía y oraciones, los halló dormidos. Pedro mismo estaba dormido. Hasta aquí la página 639. Vamos a los comentarios. El objetivo principal de los escritos de Elena G. de White en la página 639 del libro El Deseado de toda la gente, capítulo 74, titulado El Getsemaní, es resaltar el anhelo de Cristo por encontrar simpatía y consuelo en medio de su sufrimiento y agonía. A pesar de ser el consolador y bendecir a sus discípulos, Jesús anhelaba recibir palabra de consuelo y saber que ellos oraban por él y por sí mismos. Se muestra la magnitud del sufrimiento de Cristo y la tentación de dejar que la humanidad soporte las consecuencias de su propia culpabilidad
Mientras él permanece inocente ante Dios, Jesús busca apoyo y comprensión de sus discípulos en este momento crucial. Los objetivos secundarios presentes en este texto son, primero, destacar la falta de vigilancia y oración de los discípulos en momento tan crucial. A pesar de haber presenciado la angustia y los clamores de Jesús, no comprendieron la importancia de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Su falta de respuesta a las palabras de Jesús los dejó en un estado de estupor paralizante. Segundo, mostrar la discrepancia entre las afirmaciones de los discípulos de lealtad inquebrantable y su incapacidad para respaldar sus palabras con acciones. Aunque habían afirmado enérgicamente que irían con Jesús hasta la muerte, confiaban en sí mismos y no miraban a Jesús como el poderoso auxiliador que les había aconsejado que lo hicieran. Tercero, señalar la presencia de Pedro entre los discípulos dormidos como un ejemplo de debilidad humana. Incluso Pedro, quien se había mostrado seguro de su fidelidad, también cayó en la somnolencia y no estuvo disponible para apoyar a Jesús en su momento de necesidad. En resumen, el objetivo principal de los escritos de Elena G. de White en esta página 639 de El deseado de toda la gente, capítulo 74, bajo el título de Getsemaní, es resaltar el anhelo de Jesús para encontrar simpatía y consuelo en momentos de sufrimiento en el huerto del Getsemaní. Se destaca la falta de vigilancia y oración de los discípulos, la discrepancia entre sus afirmaciones y acciones y la presencia de Pedro como ejemplo de debilidad humana. Aprendemos la importancia de mantenernos firmes y perseverar en medio de las pruebas y dificultades, confiando en la fortaleza que encontramos en Dios. Romanos 5, 3 al 5. Hasta aquí la lección número 3. Esta es su aplicación. Amigos, nos encontramos listos, ahora sí, para estudiar el tema de hoy. La cuarta lección. En la serie Vivas con Objetivos, Nehemías, un líder con propósitos, tenemos la cuarta lección del paralelismo entre Nehemías y Jesús. Buscar la guía y dirección de Dios. Entre la tercera y la cuarta lección no hay mucha diferencia. Hemos visto que hay que perseverar en medio ante la oposición y las adversidades, buscando a Dios en oración y buscando su fortaleza en la palabra de Dios. Pero queremos resaltar la necesidad de buscar a Dios en todo tiempo, no solo cuando nos hallamos en situaciones difíciles, con adversidades. Esta cuarta lección nos llama a buscar a Dios 24/7, en todo momento, en todo lugar, en todas las ocasiones en las que nos encontremos, sean buenas o no. Necesitamos buscar la guía y dirección de Dios. En cosas tan sencillas como en qué comer y qué beber, necesitamos buscarla.
la dirección de Dios. Cosas naturales como cuándo dormir. Necesitamos buscar la dirección de Dios y de eso nos habla Nehemías. Capítulo 1, versículo 11. Nehemías buscó constantemente la guía de Dios a través de la oración y la dependencia en su sabiduría. En el paralelismo entre Nehemías y Jesús, tenemos que Jesús también buscó la voluntad del Padre y se mantuvo en comunión constante con Él. Y de ello nos habla todo el Nuevo Testamento, sobre todo, y en especial hemos escogido Juan 5, 19. El objetivo de esta cuarta lección es responder a la pregunta: ¿qué lecciones se pueden extraer en cuanto a la necesidad de buscar la dirección de Dios del capítulo 1 del libro de Nehemías? ¿Y cuáles son las citas paralelas con la vida de oración de Jesús? Desarrollemos este objetivo primeramente. El capítulo 1 del libro de Nehemías nos presenta a Nehemías, un siervo de Dios que se encontraba en Susa, lejos de Jerusalén. Cuando Nehemías se entera de la difícil situación en la que se encuentra la ciudad de Jerusalén, su corazón se llena de tristeza y compasión. En lugar de actuar impulsivamente, Nehemías busca la dirección de Dios a través de la oración antes de tomar cualquier medida. Algunas lecciones que se pueden extraer en cuanto a la necesidad de buscar la dirección de Dios del capítulo 1 del libro de Nehemías son las siguientes. Primero, la importancia de la oración. Nehemías recurre a la oración como su primera respuesta ante la situación. Reconoce la soberanía y el poder de Dios y busca su favor y guía. Esto nos enseña la necesidad de acudir a Dios en oración antes de emprender cualquier tarea o tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Segunda lección, la confesión de pecados. Nehemías incluye en su oración la confesión de los pecados, no solo de la nación de Israel, sino también los propios. Sus propios pecados y lo de su familia. Reconoce la justicia de Dios y la necesidad de arrepentimiento y perdón. Esta actitud nos enseña la importancia de examinar nuestros corazones, reconocer nuestros pecados y buscar la reconciliación con Dios antes de buscar su dirección. Tercera lección, la dependencia en la fidelidad de Dios. Nehemías recuerda las promesas y los pactos que Dios hizo con Moisés y la nación de Israel. Confiando en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, esto nos enseña a depender de la fidelidad y el poder de Dios en nuestras vidas, recordando sus promesas y confiando en que Él cumplirá su voluntad en nosotros. La joven del testimonio de la semana en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, la enfermera Isabel, nos enseñó con su testimonio
de que ella leía la Biblia buscando promesas que le fueran de utilidad para referírselas a sus pacientes. Y basada en estas promesas y en las oraciones contestadas, pudo ver milagros que transformaron la vida de las personas que ella atendía mientras sirvió como enfermera misionera. En cuanto a las citas paralelas con la vida de oración de Jesús, podemos encontrar similitudes en varios aspectos. Primero, la dependencia de Dios. En Dios. La dependencia en Dios. Permiso. Tanto Nehemías como Jesús reconocieron su dependencia en Dios y buscaron su dirección a través de la oración. Nehemías buscó la guía de Dios para la reconstrucción de Jerusalén, mientras que Jesús buscó la dirección de su Padre Celestial en todo momento de su ministerio terrenal. Segundo, la confesión de pecados. Nehemías incluyó en su oración la confesión de pecados, reconociendo la necesidad de arrepentimiento y perdón. De manera similar, Jesús enseñó a sus seguidores a pedir perdón por sus pecados y a perdonar a los demás. Tercero, la confianza en la fidelidad de Dios. Nehemías confió en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y ayudar a la nación de Israel. Jesús también confió plenamente en la fidelidad y en el poder de Dios, sabiendo que su Padre Celestial lo guiaría y sostendría en su misión redentora. En resumen, el capítulo 1 del libro de Nehemías nos enseña la importancia de buscar la dirección de Dios a través de la oración, confesar nuestros pecados y confiar en la fidelidad de Dios. Estos principios son paralelos a la vida de oración de Jesús, quien constantemente buscaba la dirección de su Padre y confiaba en su fidelidad en todo momento. Nos encontramos en la cuarta lección del paralelismo entre Nehemías y la vida de Jesús. Buscar la guía y dirección de Dios en todo momento y lugar. Analicemos esta cuarta verdad. Hemos leído y escuchado el análisis del capítulo 1 del libro de Nehemías. El paralelismo teológico entre Nehemías 1:11 y Juan 5:19 se centra en la relación de dependencia y obediencia que existe entre Dios, el Padre, y Jesús, el Hijo. En Nehemías 1:11, Nehemías está orando al Señor y reconociendo la grandeza de Dios en su oración. Nehemías expresa su deseo de que el oído de Dios esté atento a sus ojos abiertos para escuchar la oración que Nehemías le presenta. Nehemías también reconoce la autoridad y el poder de Dios al afirmar que Él es el gran y temible Dios que cumple su pacto de amor con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En Juan 5:19
Jesús está enseñando a la multitud sobre su relación con el Padre. Jesús declara que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Jesús expresa su total dependencia y sumisión al Padre en todas sus acciones, al afirmar que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo de la misma manera. Segundo, el paralelismo teológico entre estos versículos se basa en la relación íntima y obediente que Jesús tiene con el Padre. Nehemías reconoce la grandeza y el poder de Dios, mientras que Jesús enseña que él, como hijo, está completamente alineado con la voluntad y los propósitos del Padre. Este paralelismo nos enseña la importancia de depender de Dios y someternos a su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Nehemías y Jesús nos desafían, estamos en la época de los retos, a reconocer la autoridad y el poder de Dios, a confiar en su guía y dirección y a obedecerle en todo momento. Además, el paralelismo existente nos enseña sobre la relación íntima que debemos tener con Dios, así como Jesús está en completa sintonía con el Padre. También debemos buscar estar en comunión constante con Dios, tocando la misma melodía, buscando su voluntad y siendo sensibles a su dirección. La tercera lección. Aprendemos la importancia de buscar la dirección de Dios en todas nuestras decisiones y acciones, confiando en su sabiduría y guía, según Proverbios 3, 5 al 6. En cuanto a la necesidad de buscar la dirección divina, siempre. ¿Qué lecciones nos enseña el autor de Proverbios en Proverbios 3, 5 al 6? ¿Y cuáles son las citas en el Nuevo Testamento que confirman estas lecciones? El autor de Proverbios 3, 5 al 6 nos enseña importantes lecciones sobre la necesidad de buscar la dirección divina en todas nuestras decisiones y caminos. Estos versículos dicen: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, versículos 5 y 6, en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Algunas lecciones que podemos extraer de estos versículos son las siguientes. Primero, confianza en Dios. El autor nos insta a confiar plenamente en el Señor en lugar de depender de nuestra propia inteligencia o entendimiento limitado. Reconoce que Dios es soberano y tiene el control sobre todas las cosas, por lo que podemos depositar nuestra confianza en Él. Segunda lección que sacamos de este proverbio. Reconocimiento de Dios en todos los caminos. El autor nos exhorta a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. En todos. Esto implica involucrar a Dios en todas nuestras decisiones, en todas, repito. Buscar su guía y buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Recién tuve una situación, justamente estudiando el libro de Nehemías, en la que un incidente nos impedía transmitir con la claridad que se debe tener a la hora de transmitir. Pero
habiendo primeramente orado a Dios, reconozco que no esperé que Dios respondiera. Suspendí la transmisión y en no menos de un minuto después de haber suspendido la transmisión, el ruido cesó, el inconveniente cesó. Y cuando retomamos la transmisión, justamente cuando ya habíamos terminado, el ruido regresó. Pero nosotros no confiamos. Y justamente de eso se trata la lección. Reconocer a Dios en todos los caminos, en todo lo que hacemos, tenemos que reconocer a Dios y pedir la dirección de Dios, reconocer su ayuda. Si oramos, debemos confiar en nuestra oración. No bien salí a pedirle al vecino que hacía el ruido que cesara de hacer dicho ruido por unos minutos mientras terminábamos. Ya que si bien yo había terminado mi parte, todavía mi esposa tenía la última sección. No entiendo por qué no podemos aplicar lo que enseñamos. La tercera lección, Dios como guía y director. ¿Será que también nos cuesta entender? Nos cuesta dejar el yo, nos cuesta soltar el yo y agarrarnos de la mano de Dios, sobre todo del Espíritu Santo, para que nos conduzca en todo momento y lugar. El autor asegura que si confiamos en el Señor y reconocemos su guía en nuestros caminos, Él allanará nuestras sendas. Esto significa que Dios nos mostrará el camino correcto, nos dará dirección y nos abrirá la puerta necesaria para seguir sus planes y propósitos. En cuanto a las citas en el Nuevo Testamento que confirman estas lecciones, encontramos primero Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La misma versión que hemos citado anteriormente. Nueva traducción viviente. Esta cita nos anima a buscar la sabiduría de Dios en nuestras decisiones, reconociendo que Él es el dador de toda sabiduría. Mateo 6:33, bien conocido por todos. Más bien, dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y decisiones. Promete que Dios proveerá nuestras necesidades cuando confiemos en Él y busquemos su voluntad. Estas citas del Nuevo Testamento respaldan la importancia de buscar la dirección divina, confiar en Dios
y reconocerlo en todos nuestros caminos. Nos anima a buscar sabiduría de Dios, ponerlo en primer lugar y confiar en su provisión en todas nuestras áreas y vida. Llegamos al cuarto punto en esta cuarta lección. Además de Jesús y Nehemías, la pregunta a resolver en este punto es, ¿quiénes más pueden se puede encontrar? ¿Quiénes más se pueden encontrar en el Salón de la Fama de la búsqueda de la dirección de Dios, según lo registran las Sagradas Escrituras? ¿Quiénes más, además de Nehemías y Jesús, que estamos estudiando? Además de Jesús y Nehemías, hay varios personajes bíblicos que se destacaron por buscar la dirección de Dios y confiar en su guía en diversas situaciones. Mencionemos algunos de ellos. Moisés, por ejemplo. Moisés fue elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel y enfrentó numerosos desafíos. Constantemente buscó la dirección de Dios a través de la oración y la comunión con Él. Por ejemplo, cuando el pueblo estaba sediento en el desierto, Moisés buscó la dirección divina y Dios le mostró cómo obtener agua de la roca. Éxodo 17, 1 al 7. David, el rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, el amigo de Dios, buscaba la dirección divina. Por cierto, David va a ser uno de nuestros personajes en esta serie, luego que terminemos con Nehemías, vamos con Job y después viene David. Buscaba dirección divina en sus decisiones y batallas. A través de la oración y la adoración, David buscaba el consejo de Dios y confiaba en su guía. Por ejemplo, antes de enfrentar al gigante Goliat, David buscó la dirección de Dios y confió en su poder para vencerlo. Primera de Samuel 17. Otro que podemos poner en esta lista del Salón de la Fama de la Oración es Elías. El profeta Elías buscó la dirección de Dios en momentos de gran desafío y persecución. En el Monte Carmelo desafió a los profetas de Baal y buscó la intervención divina para demostrar que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Primera de Reyes 18, 20 al 40. No puede quedar fuera de esta lista del Salón de la Fama de la oración el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo tuvo experiencia transformadora en su encuentro con Jesús y se convirtió en un ferviente seguidor de Cristo. A lo largo de sus viajes misioneros, buscó constantemente la dirección de Dios y se dejó guiar por el Espíritu Santo en la predicación del Evangelio, en la fundación de iglesias. Amigo mío, estos son solo algunos ejemplos de personajes bíblicos que buscaron la dirección de Dios y confiaron en su guía. Sus historias nos enseñan la importancia de buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y confiar en su sabiduría y dirección. En quinto lugar, tenemos el resumen. El paralelismo teológico entre Nehemías 1:11 y Juan 5:19 destaca la importancia de la dependencia y obediencia a Dios
en nuestras vidas. Nos desafía a reconocer la autoridad y el poder de Dios y a buscar su relación íntima con Él. Y a buscar una relación íntima con Él. Y alinearnos con su voluntad en todo momento. Aprendemos que nuestra verdadera sabiduría y fortaleza radican en confiar en Dios y seguir sus caminos, como lo hizo Nehemías y como lo enseñó Jesús. Alinearnos con su voluntad. Me gusta esta palabra. Alinearnos con su voluntad. Mis hermanos, la invitación es para que se conecte con nosotros el día de mañana, cuando seguiremos estudiando esta cuarta lección. La necesidad de buscar la dirección divina en todo momento y lugar. Para ello tendremos como primera pregunta a resolver: ¿cuáles son las lecciones del espíritu de profecía en cuanto a la necesidad de buscar y depender de la dirección divina en todo momento y lugar? Queremos dejar la lección hasta aquí el día de hoy y estudiar esta pregunta en un programa completo. Analizaremos cuáles son las lecciones del espíritu de profecía en cuanto a la necesidad de buscar y depender de la dirección divina en todo momento y lugar. No te pierdas nuestro próximo programa el día de mañana en la serie Vidas con Objetivo. Nehemías, un líder con propósito. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por habernos permitido el día de hoy presentar la lección correspondiente a la fecha en la serie Vidas con Objetivos. Nehemías, un líder con propósitos. Oramos, buen Dios, para que los amigos que se pudieron conectar hayan recibido, oh Padre Santo, palabra de lo alto. Y para que aquellos que han de ver el video que queda en las redes sociales puedan ser beneficiados grandemente. Gracias, Padre, por esta serie. Y gracias por todos aquellos amigos que la retransmiten en sus distintas plataformas de comunicación. Oramos en el nombre de Jesús. Y en especial queremos orar por la radio emisora adventista en la ciudad de Panamá, AM 1560. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga y los esperamos mañana con la serie Nehemías, un líder con propósito en vidas con objetivos. Bendiciones.